fíjense que no vi quién dijo buenas noches. Creo que fue José. Germán. Germán, buenas noches, Germán. Muchas veces yo les digo que la palabra favorita de los abogados que ya tenemos bastantes años en el campo es depende. Porque las cosas dependen de otros factores completamente. Entonces, en este caso que usted me está mencionando, es una persona ya de 18 años. Entonces, según Honduras, él es un menor adulto, pero según Estados Unidos, él ya es un adulto. El menor adulto no existe en Estados Unidos. Entonces, el tratamiento es completamente distinto en Estados Unidos a como sería acá en Honduras. Abogada, pero si el pasaporte es hondureño y si un caso fuera americano, no hay ningún problema. Si el niño fuera americano. ¿Sí? Es mucho menos problema. Problema sería si él quisiera hacer algo en el consulado de Honduras, siendo de 18 años. Claro, porque tiene que ir a un consulado a sacar un pasaporte. Ok. Él no necesita nada porque ya tiene 18 años para sacar su pasaporte. Solo necesita presentarse con el pasaporte que ya se le venció. Asumo yo que anda con pasaporte en Estados Unidos, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Tiene que presentarse con el pasaporte que ya se le venció. Tiene que pagar una boleta. No sé exactamente por cuántos años lo va a querer. Asumo yo que es un pasaporte normal, no es ningún pasaporte diplomático ni nada así. Entonces, el rango va entre 50 a 150 dólares, si no me equivoco. Entonces, depende de cuántos años lo quiera y cosas así. Entonces, él adquiere su pasaporte y tiene que hacer una cita, porque como ahora estamos con COVID, entonces tiene que hacer cita. Eso es en la página del consulado. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Abogada. Pero en ese caso, cuando usted va a un consulado de un país extranjero, por ejemplo, lo que están mencionando ahí, lo que lo rige son las leyes hondureñas, ¿no? Correcto. Y el niño en este caso solo tiene 18 años. Tendría que ir con la representación de sus padres, porque está regido por la ley hondureña. Si tiene más de 18, si tiene más de 18 ya no necesita eso. Necesitaría eso para salir de Honduras. Ahí sí, porque él no puede salir sin permiso de los padres, pero él ya está fuera. Es ahí el detalle. Como él ya está fuera, entonces se supone que él tiene permiso de sus padres para estar afuera. No, correcto, pero cuando él va al consulado hondureño, lo que rige ese consulado son las leyes hondureñas. Es correcto, por el concepto de la extraterritorialidad. Correcto. ¿Se acuerdan en constitucional? En donde, sí, a mí por eso es que cuando me preguntan a cuántos países he ido, yo pudiera contestar mínimo a 100, porque he estado en muchos consulados, ¿verdad? Como he trabajado en Naciones Unidas, entonces he entrado a diferentes consulados, a diferentes misiones, y entonces, ¿verdad? Entre comillas, estoy en Nigeria, pero yo jamás he ido a África, ¿verdad? Estoy en Ghana, pero yo, como les digo, jamás he ido a África. Estoy en la India y yo jamás he ido a la India, ¿verdad? Entonces, teóricamente a más de 100 países he ido, pero eso es por el concepto de la extraterritorialidad. Pero ahí es donde entra la pregunta o me viene la pregunta a la mente. Si este consulado está regido por las leyes hondureñas, aunque esté en Estados Unidos, el niño va a sacar un documento oficial hondureño, pero entonces sí tendría que ir con sus padres. Como porque solo es una renovación. Estando ahí en esa partecita, está en un suelo hondureño y está bajo las leyes hondureñas. Entonces tendría que apegarse a las leyes que dice el país. Correcto. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Número uno, que él ya tiene permiso de sus padres para estar afuera. Número dos, que esto no sería sacar el documento, sino que renovarlo. Y número tres, que si no se le renueva, se le afectarían sus derechos humanos. Porque él tiene el derecho humano a tener identificación, ¿cierto? Ciertos cónsules puede ser que le pidan un poder, pero no es nada difícil hacerlo, ese poder. Y como les digo, sí, tiene que ir apostillado a menos de que suceda lo que he visto que ha estado sucediendo, esto en otros países, no en Honduras, en El Salvador, que lo tengo aquí ladito, que acaba de suceder, que ahora están dando citas virtuales, o sea, sí, en Zoom. Entonces los papás se conectan, él se conecta, el cónsul se conecta, punto. ¿Para qué necesito yo poder si tengo ese tipo de conexión, verdad? Esto solo por la pandemia, pero yo espero que aprendamos la lección y sigamos así, porque esas son buenas ideas. Imagínense que hay personas que viven, por ejemplo, en Colorado, que su consulado más cerca es en Texas.
O sea que tendría que tomar un avión para ir a Texas a sacar el pasaporte. Ya estamos hablando de inversiones bastante grandes, especialmente si es un alumno. Usualmente de 18 años están en Estados Unidos porque están estudiando allá. No es porque están haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, si usted es un estudiante y tiene que hacer ese tipo de inversiones, no es algo beneficioso para la persona, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, es derecho internacional privado. Todas las cuestiones migratorias, desde el punto de vista de cuál es la ley que lo va a regir, son cuestiones de derecho internacional privado. Ya cuando son cuestiones de asilos políticos o cuestiones ya que son un poquito más difíciles como refugiados o no sé, a veces hay persecución religiosa también. No sé si se dieron cuenta que salió el informe de persecución religiosa. Dígame. Me estaba confirmando que dicen que hasta los 21 años, estaba viendo. ¿El qué a los cosa? 18 podía sacar un pasaporte. Si ya está fuera de Honduras, esa es la condición. Ya está fuera de Honduras, tiene que llevar el permiso con el que él salió. Ese permiso él tiene que tener una copia. O sea, él no solo pudo haber salido, ¿me entiende? O sea, él necesita tener ese permiso de que él salió con autorización de sus padres o de quien tenga la patria potestad de él. Entonces, con ese permiso le valida para renovar su documento. Sí. Sí. Es que casualmente, fíjese que hoy estaba escuchando sobre ese dilema. Y yo, por lo poco que sabía, no llegaba a concretar la respuesta. Pero me dice que tiene 18 años y que lo que le piden a él es una carta a poder de los padres. La que le tienen que pedir es la de salir de Honduras. Esa es por una carta a poder, con una autorización. Si necesita algo más, dele mi número y que con gusto yo lo atiendo, dígale. Perfecto. No hay problema. Ok. Gracias. A la orden. Para eso estamos. Voy a compartirles las diapositivas. Miren, dice que no, que ya estuve hablando mucho rato con ustedes y que tengo que volver a abrirlas. Vamos a ver, vamos a volver a abrirlas. Y les comparto, no, todavía no, ya, las diapositivas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que usualmente causa bastante confusión. Este tema es el tema de las competencias. Cuando nosotros hablamos de que un tribunal tiene o no tiene competencia, eso puede significar muchas cosas, no solo una cosa. Entonces vamos a averiguar cómo es eso de las competencias, qué es lo que significa que tenga un juzgado o no tenga un juzgado competencia. Vamos a iniciar con la primera palabra que es parte de la competencia y es la jurisdicción. Cuando nosotros hablamos de la jurisdicción, quiero que ustedes automáticamente en su mente digan el territorio, es decir, dónde yo puedo ejercer mi poder. Entonces, cuando yo les digo Corte Suprema de Justicia de Honduras, ¿cuál sería su jurisdicción? Honduras. Honduras, correcto. ¿Por qué? Por dos cosas bien especiales. Usualmente la jurisdicción ustedes lo van a encontrar en el nombre, número 1, y número 2, porque ellos ejercen su poder sobre todo Honduras, ¿sí? La segunda palabra que usualmente se confunde bastante con jurisdicción es la sede. La sede es la ubicación donde está el órgano. O lo que muchos de mis alumnos me han dicho a mí, abogada, mándeme el PIN. Ahora está muy de moda que le manden el PIN a uno, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo el ejemplo, un chat con mi mamá, ¿ve? Y entonces yo en el WhatsApp pongo más, el más, y pongo ubicación, ¿cierto? Y ahí me sale, mire, ahí me sale el pincito. Eso es la sede. La sede es ese pincito. Entonces, cuando yo les digo Corte Suprema de Justicia de Honduras, ¿cuál es su sede? Sí, Tegucigalpa, dice William, correcto. Si queremos, dígame. ¿Sede en Honduras? Ok, me la dieron así por partes. William me dijo Tegucigalpa, después creo que fue Albania, me dijo Honduras y después Carolina me dijo Francisco Morazán. Correcto, sí, está en Tegucigalpa, Francisco Morazán, que queda dentro de Honduras, ¿sí? Su sede sería el lugar exacto donde está ese órgano.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, si son de Tegucigalpa, se saben las direcciones bellas de Tegucigalpa. Dirección bella de cuál es la sede del Poder Judicial de Honduras, de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, es Boulevard Kuwait, edificio del Poder Judicial. Y después le ponen enfrente del mall, ¿sí o no? Que así le dicen a uno. Enfrente del mall, Las Cascadas. Ajá, esa es la dirección, esa es la sede, esa es la ubicación. Y nadie se pierde en Tegucigalpa cuando le dicen así. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ubicación, sería la dirección, por ponerlo de otra manera. Es la dirección a donde están las cosas. Uno de los lugares donde siempre yo miro que hay esa confusión es en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿cuál sería la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Internacional quiere decir Ajá. varios países, el mundo, digamos, lo de alguna manera. Correcto, entonces la jurisdicción serían los países que han firmado el convenio. Así me han dicho varios de mis alumnos, pues los que se han sujetado a esa jurisdicción, o me dicen muchas veces los miembros de la ONU, muchos me dicen los estados, abogada, porque ya aprendimos que hay ciertas repúblicas a nivel mundial que no están reconocidas por la ONU, entonces no podrían estar en la Corte Internacional. Pero la respuesta sería, veo el título y el título dice internacional, entonces la jurisdicción sería internacional. Y la sede sería ¿cuál? La Haya, Holanda. La Haya, Holanda, correcto. Entonces la jurisdicción es internacional y la sede sería La Haya, Holanda. Y muchas personas a mí me dicen, no, abogada, la jurisdicción es La Haya, Holanda. Y yo les digo, entonces la Corte Internacional solo mira casos que están en La Haya. Solo esos casos mira. No, mira los casos de todo el mundo. Sí, entonces esa sería la sede. Cuando ustedes dicen la Corte de La Haya, tienden las personas que ejercemos el derecho internacional quedamos viéndolos como, ¿de cuál corte estará hablando? Porque hay varias que están ahí. Sucede que en América Latina la gran mayoría de los abogados como que sobreentienden que es la Corte Internacional, pero esa no es la única que tiene su sede ahí. Entonces, cuando hablamos de la jurisdicción y la sede, importante que ustedes sepan distinguir que dentro del título usted va a encontrar la jurisdicción. Y la sede va a ser la dirección, y la dirección puede cambiar, ¿cierto? Los juzgados de lo civil en mi tiempo, vamos a ver, así de canas tengo, los juzgados de lo civil en mi tiempo estaban adentro del edificio del Poder Judicial, los juzgados de lo civil de Francisco Morazán. Y hoy en día los que viven en Tegucigalpa saben que cambió de edificio, ¿cierto? Ahora ya no está en el mismo edificio donde está la Corte Suprema, está en un edificio que está al lado, ¿cierto? ¿Lo han visto? Sí, dice Germán que sí. Entonces, ellos cambiaron de sede, pero ellos cambiaron su jurisdicción o no. ¿Qué creen ustedes? Dice Karen que no. Albania dice que no y William dice que no. Correcto. Ellos no cambiaron. Dígame. ¿Es el edificio amarillo al que se refiere usted? Sí, cambiaron al edificio. No, ese es el amarillo es el... contiguo. Sí. El amarillo es donde tienen el parqueo también, ¿se han fijado? Y al lado de ese hay uno que es azulito y después está el archivo, al final, al otro lado del parqueo. Ajá. Así es, entonces, frente a la 1. Es correcto. Entonces, ¿cambiaron la jurisdicción? No. ¿Cambiaron la sede? Sí. ¿Okay? La sede entonces, sí cambiaron. Es correcto. ¿Pero ellos siguen siendo el juzgado de lo civil de Francisco Morazán? Sí. Ok. Entonces, usualmente uno puede cambiar de sede muy fácil, la jurisdicción es un poquito más difícil. Usualmente, cuando cambiamos la jurisdicción es para hacerla más pequeña. ¿Por qué cambiamos la jurisdicción para hacerla más pequeña? Usualmente porque hay demasiados casos. Entonces, las dividimos, por decirlo así. Mira, está viendo, bueno, yo he visto juzgados que tienen hasta más de 3,000 casos activos. Imagínense 2 jueces con 3,000 casos activos, es casi imposible. Entonces lo que hacen es dividirlo para que ya exista otro órgano que pueda ayudar en ese proceso. Puede hacerse eso o adicionarse más jueces. Sí, esas son las 2 opciones que tenemos. Dividir la jurisdicción o adicionar más jueces. Esas son las 2 opciones. Entonces, muy interesante ver esa parte, ¿no? Además de eso, nosotros tenemos la materia. Y la materia es el tema del cual trata el órgano. Y ese, usualmente, yo lo voy a encontrar en el título. Entonces, cuando yo les digo Juzgado de lo Civil de Francisco Morazán, ¿cuál sería su materia o su tema?
Civil. Civil, correcto. Y si yo les digo Corte Suprema de Justicia de Honduras, ¿cuál sería su materia? Toda. Sería la justicia, ¿cierto? La justicia, La Corte Suprema mira todos los casos. Todos los casos, correcto. Entonces, su sombría de tema es la justicia. Así como nosotros vemos que los civil miran diferentes temas, ¿cierto? Ellos miran cuestiones patrimoniales, ellos miran cuestiones entre contratos, ellos miran letras Familiares. de cambio. Sí, en ciertas jurisdicciones el juzgado de familia está integrado al juzgado de lo civil, entonces ellos miran cosas de la familia, ellos miran divorcio, miran niñez, o sea, así como en mi tiempo acababan de separar el juzgado de familia, ¿verdad? Y todavía miraban violencia doméstica y niñez en el mismo juzgado de la familia, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿por qué nosotros dividimos la materia en esos juzgados? Porque está sobrecargado. Sí, entonces vamos dividiendo y entonces ahora en Tegucigalpa, en el juzgado de lo civil, usualmente lo que vemos son cuestiones documentales como letras de cambio, cheques, vemos hipotecas, vemos prendas, ¿sí? Usualmente vemos cuestiones comerciales en estos casos y vemos cuestiones entre personas propietarias. Mientras que ya cuando hablamos de la familia, ya vamos al juzgado de la familia, ¿sí? Y cuando yo les digo Corte Internacional de Justicia, entonces su materia sería... Justicia. Justicia, correcto. Entonces, jurisdicción y materia, los dos me van a salir en el título. Eso muy fácilmente nosotros lo identificamos por el título. Mientras que la sede, ya yo tengo que ir a buscarlo en Google, literalmente. Vamos a buscarlo en Google a ver dónde queda, ¿sí? Luego tenemos la cuantía. Y usualmente en cuestiones civiles y penales es bien fácil distinguir cuál es la cuantía, porque la cuantía es el valor jurídico o económico de la relación o del objeto de la demanda. Entonces, la palabrita que tiene que brincarles a la mente es valor. ¿Dónde voy a ir yo para menor cuantía cuando estoy en juzgado de lo civil? ¿Qué es lo que me va a definir a mí menor y mayor cuantía? Cuéntenme. ¿En lo civil? Juzgados de paz. Juzgado de letras. Correcto, juzgado de letras y juzgado de paz. Al de letras voy para menor o mayor cuantía. Mayor, digo yo. Mayor cuantía. Mayor. Y al de paz voy cuando es menor cuantía. Menor. Correcto. Y la diferencia entre ir a uno y otro, ¿qué me lo hace? En casi todos los casos, excepto en uno, que lo van a descubrir cuando lleven procesal. Pero en la regla general sería, si es más de cuánto, es mayor cuantía. Si es mayor de 50,000 en los juzgados de letra. De 100,000 ahora. Sí, 1000. lo cambiaron. De 100,000. ¿Sí? De 100,000. Antes, en mi tiempo era 25, después subió a 50 y ahora estamos en 100,000. Entonces ha ido incrementando, ¿sí? Entonces ahora es mayor cuantía si es 100,000, menos de 100,000 sería menor cuantía. Abogada, pero en el Código Penal habla de 50,000, ya es un delito, por ejemplo. Ok, José, ahora estamos hablando de lo penal. Y en lo penal tenemos dos tipos de figuras. Usted me dijo una, el delito. ¿Cuál sería la que no es delito? La falta. La falta. Faltas. Correcto, la falta. Entonces tenemos falta y tenemos delito. ¿A dónde iría yo al juzgado de paz? ¿Con una falta o con un delito? Una falta. Con una falta. Entonces, la falta sería menor cuantía y el delito sería la mayor cuantía. ¿Sí? Entonces, en los juzgados civil y penal es bien fácil saber cuál es mayor y menor, porque ya tenemos definido que es 100,000 en una, en casi todos los casos, excepto en uno, que lo van a ver en procesal civil, y en lo penal tenemos faltas y delitos. ¿Sí? Entonces, ahí están esos dos, están bien claros y bien establecidos. Sin embargo, tenemos otros tipos de juzgados de lo civil, mejor dicho, de juzgados de paz, y tenemos otros tipos de juzgados de letras. Y además de eso, ¿qué sucede en apelación y qué sucede en amparo y qué sucede en estas otras figuras que nosotros tenemos ya ante la Suprema? Y la respuesta es que el valor jurídico me va a salir a mí en la suma de ese escrito que yo interponga. Ahí es donde me va a salir el valor jurídico. Entonces, cuando yo interpongo una apelación, usualmente yo voy a decir ahí por qué. Dentro de esa suma, ¿por qué es que yo estoy apelando? ¿Qué fue lo que se me violó? ¿Se me violó el proceso o se me violó algo de fondo? ¿Algo de forma o algo de fondo?
¿sí? Forma o fondo. Entonces, una vez que yo defino si es de forma o si es de fondo, yo tengo que ponerle ahí qué fue. ¿Fue una cuestión del debido proceso? ¿Fue una cuestión de la vida? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una mala apreciación? ¿Un mal cálculo? Una falta de identificación de evidencia? Algo que sucedió. Entonces, en la suma me va a salir a mí cuál es el valor jurídico de esa acción. O sea que no necesariamente va a ser muy fácil distinguirlo con yo solo contarle el caso, sino que yo tengo que leer en esa suma qué es lo que el abogado me está reclamando. Y ese va a ser el valor jurídico que va a tener esa acción en particular, ¿sí? ¿Me entendieron a la cuantía? Exactamente lo que está significando. Ok, entonces, nuevamente, como les digo, no va a ser algo económico, sino que puede ser una cuestión jurídica. Y usualmente, si no es algo que yo fácilmente identifico, puedo ir a la suma y ver cuál es ese valor que va a tener esa acción que yo estoy interponiendo. Hoy hay una figura que sobresale y abogada que he escuchado mucho, que son los actuarios. Para poder medir el perjuicio que... Correcto. Correcto, el actuario puede medir el perjuicio que tenemos tanto económico como emocional y de cualquier... Es correcto, es correcto. Funciona bastante en las cuestiones laborales, por ejemplo, o en daños a la persona. Cuando ha habido algún tipo de daño a la persona penal, le dañé un brazo a alguien, me condenan, pero además de eso, el lucro cesante, si soy un artista y me dañaron mi brazo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí se dan. Y luego tenemos la última competencia, que es el grado o la instancia. Y cuando hablamos del grado o la instancia, es importante que ustedes sepan que hay dos tipos de instancia. Entonces, ¿quién me quiere decir cuáles son los dos tipos de instancia? La contencioso o administrativo, no sé, algo así. Ese es un tipo de acción o un tipo de materia inclusive. Pero, ¿qué tipo de instancias existen? Primera y segunda, abogada. Primera y segunda. ¿Cómo se llaman la primera y la segunda instancia? Las instancias que les llamamos a la primera y la segunda. Primera son los juzgados y la segunda son las cortes de apelaciones, abogada. ¿Y a esas dos cómo les llamamos? O la Corte Suprema. Ah, esa ya sería otra. Entonces aquí tenemos, ¿ves? Tenemos la primera y la segunda y la que se hace ante la Corte Suprema. ¿Cómo se llaman estas y cómo se llaman estas? A ver. Se las saben. Yo sé que las tienen ahí. Juzgados de paz y juzgados de letras. Ok. Ajá. Y eso en lo primero y en... Ok, entonces vamos a refrescarles un poquito la memoria. Existen las instancias que son ordinarias y existen las instancias que son extraordinarias. Entonces, esta de la Corte Suprema de Justicia sería ordinaria o extraordinaria. ¿A dónde cabe la de la Corte Suprema de Justicia? ¿En las ordinarias? Esas son extraordinarias. Extraordinaria, abogada. Correcto. ¿Y entonces dónde cabe? ¿Qué está en las ordinarias? ¿La qué y la qué? La primera y segunda. La primera y la segunda. Perfecto. Entonces, en la primera instancia, yo lo que hago es definir los hechos. ¿Dónde evacuo yo la primera instancia? Depende de mi cuantía. Si es menor cuantía, es en el juzgado de paz. Si es mayor cuantía, es en el juzgado de letras. Y yo, les repito, lo que hago en la primera instancia es definir los hechos. ¿Cómo sé yo que en esa tengo que definir los hechos? Y la respuesta es que yo tengo que presentar evidencia, ¿cierto? Esa es una de las partes más cruciales de un juicio, presentar la evidencia. ¿Y qué es lo que yo presento en una primera instancia? Cuéntenme. ¿Qué puedo presentar yo? El relato de los acontecimientos. Correcto, José. ¿Qué más puedo presentar? ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas, Susan? Cuénteme. Medios probatorios. Documentales. Testigos. Documentales, testificales. Correcto. Peritos. Todo el peritaje. Periciales.
Documentales, me dijeron aquí, no sé quién fue porque estábamos todos hablando, pero sí. Inspección ocular, en mi tiempo decía el código, yo estudié con el código viejo, en mi tiempo decía el código de procedimientos comunes, inspección ocular del juez, y todos nos reíamos y decíamos, inspección ocular del escribiente, porque era el escribiente el que iba. Y ahí les pueden contar los que han trabajado en el Poder Judicial que es raro que un juez vaya a hacer esas inspecciones, pero sí, la inspección, eso también es uno de los medios de prueba. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con esos medios de prueba? ¿Qué quiero probar yo con ellos? Comprobar un agravio. Comprobar que algo sucedió o que dejó de suceder, correcto. Que algo que tenía que pasar no sucedió o que algo que pasó no debía de haber pasado, correcto. Pero yo aquí vi un caso en un banco que hubo un secuestro de documentos y el juez tuvo que ir a petición de parte. No, es que miren, hay ciertos casos en donde uno realmente necesita que vaya la autoridad y no solo el juez, sino que vaya acompañado de policías también. Eso se los puedo asegurar porque obviamente me tocó, ¿verdad? En varios casos. Entonces sí se puede dar que vaya el juez, pero es raro que vaya porque obviamente los que hemos trabajado en el Poder Judicial sabemos cuántos casos maneja un juez, no puede estar del timbo al tambo haciendo inspecciones oculares, olvídese, no puede. Pero sí hay momentos en que sí se requiere que vaya el señor juez, ¿verdad? O la señora juez. En segunda instancia, yo lo que hago es que defino la correcta aplicación del derecho. Es decir, ya sabemos qué fue lo que pasó. Eso ya lo sabemos. Pero ¿se aplicó de la manera correcta el derecho, sí o no? Y eso es lo que tiene que responder el juzgado de apelación. Ese juzgado de apelación puede ser un juzgado de letras o puede ser una corte de apelaciones. ¿Y cómo lo vamos a definir eso? Bueno, si yo tengo una menor cuantía y yo inicio mi proceso en el juzgado de paz, ¿quién va a ver mi apelación? Juzgado de letras. El juzgado de letras, correcto, Florentina. Y si yo inicio mi acción en un juzgado de letras, ¿quién va a ver mi apelación? La Corte. La Corte. La Corte Suprema. ¿La Corte cuál? La Corte Suprema. ¿No será la de apelaciones? La Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones. La de apelaciones, sí. Correcto. Entonces, siempre vamos a ir al que está una jerarquía elevado a mí. No vamos a ir de un juzgado de paz a la Corte de Apelaciones, sino que vamos a ir de un juzgado de paz a uno de letras. De uno de letras a uno a una Corte de Apelaciones. Y de la Corte de Apelaciones vamos a la Suprema. ¿Sí? Tenemos que ir por jerarquía. Pero si alguien no lleva las instancias, lo regresan, ¿va, abogado? Es correcto. Al correcto. No necesariamente tiene que regresarse al correcto. Se le puede denegar la acción también. No, digamos, si yo mi reclamo no lo llevo a apelaciones, sino que lo llevo directamente a otra instancia superior, entonces me la deniegan y me la ponen en el lugar o me mandan al lugar que debo de ir, ¿o no? Si tiene un juez o un panel que es muy linda gente, le van a decir, José, usted se equivocó, no está en la instancia correcta, tiene que ir al juzgado de tal cosa. O si son aún más benévolos, se lo mandan al juzgado, ¿sí? Le hacen una remisión y le hacen un auto comunicándole a usted esta situación. Pero si no tiene un juez que es muy buena gente con usted, bien facilito le dice, no tengo... A esa altura tenemos que saber dónde vamos a ir a interponer la acción, ¿verdad? Mire, Giovanni, usted se va a asombrar de que hay abogados que tienen 20, 30 años de ejercer, pero como no han ejercido en una rama en específico, no saben cuál es esa instancia a seguir. Entonces se saltan la instancia y muchas veces usted está enfrente de un juez que no tiene paciencia con usted y simplemente le dice denegado y se le fue el plazo y ¿ahora qué hace? ¿Ahora qué hace? Ese es un grave problema que nosotros tenemos. Entonces, el juez no está obligado a decirle a usted a dónde es que tiene que interponerlo, ni a remitirlo a dónde tiene que estar interpuesto. No tiene esa obligación el juez. Usted es el que tiene la obligación como profesional de informarse. ¿Sí? Entonces, muy interesante ese tipo de preguntas, porque sí, créanme que no, usualmente cuando ustedes están recién egresados, más bien tienen las cosas frescas en su cabeza. Y uno cuando ya ha estado afuera en el campo y no ejerce una rama, vaya, en mi caso, yo tengo de no ver un caso penal desde el 2009. ¿Usted cree que yo le voy a ayudar en algo penal? ¿O cree que me voy a sentar al lado suyo a estudiar con usted? Voy a estudiar con usted, es lo más seguro, ¿no? Entonces,
nosotros somos responsables de eso como abogados y como personas que vamos a representar a nuestro cliente. Entonces, en esa segunda instancia, es muy importante que ustedes sepan que lo que yo hago es definir la correcta aplicación del derecho. Eso es lo que yo hago. Entonces, yo no voy a ir a donde un juez diciendo, mire que este testigo, mire que quiero presentarle un testimonio nuevo, mire, no. Ahí yo voy y le digo, mire, esta es la sentencia y estos son los hechos que ya están probados. Si usted mira los hechos y mira la sentencia según fue emitida por el juez, hubo una falla, porque no está de acuerdo una cosa con la otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos en segunda instancia. Tanto en la primera como en la segunda instancia, nosotros lo hacemos en el ámbito nacional. Y luego tenemos las instancias extraordinarias. En la extraordinaria no es cierto que solo hay una, hay varias. Entonces, primer mito que vamos a romper. No solo existe una instancia extraordinaria. Existe una que es la primera y le llamamos la instancia estatal. Esa, usualmente, la llevamos a la Corte Suprema de Justicia, a menos de que sea algo de menor cuantía. Usualmente las de menor cuantía que más mira la Corte de Apelaciones son los habeas corpus. Sí, ellos pueden ver habeas corpus. Eso usualmente sorprende a muchos procuradores. En esta instancia estatal, nosotros lo que definimos es si hubo o no hubo una violación a los derechos fundamentales. Estos nosotros los encontramos en la Constitución estatal, es decir, adentro de ese estado tiene que haber una Constitución. Y si hay una Constitución, ahí están los derechos fundamentales de ese estado. ¿Ok? Entonces, ¿hubo o no hubo una violación a esos derechos fundamentales? Y si lo hubo, tiene que corregirse. Si no lo hubo, pues entonces, muy bien, gracias y adiós y váyase para su casa, ¿verdad? Entonces, esa es la primera instancia extraordinaria. Luego existe una instancia que sí existió en Honduras, pero que ya no existe para Honduras, que es la instancia federal. Nosotros fuimos parte de una federación, de la Federación Centroamericana, y como tal nosotros teníamos esta instancia disponible a nosotros. Desgraciadamente no existen muchos récords al respecto, entonces no sabemos si Honduras llevó o no llevó instancias federales. Sin embargo, una instancia federal es la que se toma en los estados que están formados como federaciones. Está el más conocido de todos, que es Estados Unidos de América, pero también tenemos Estados Unidos mexicanos. Por eso es que usualmente yo les digo, no se llama Estados Unidos, porque Estados Unidos también se llama México. Esos dos son federaciones, no son los únicos. Brasil es una federación, por ejemplo, es un estado bastante grande que está compuesto por varios estados. Y nosotros lo que vemos en la instancia federal es, ¿existió o no existió una violación a la Constitución Federal? Abogada, entonces la Florida tiene una constitución y California tiene una constitución y Texas tiene una constitución. Sí, sí, la respuesta es sí, claro que sí, Germán. Y México tiene una constitución y Quintana Roo, que es donde está Cancún, tiene una constitución y Chiapas tiene una constitución. ¿Respuesta, Germán? Sí. Sí, tienen su propia constitución. Entonces, cuando estamos en federaciones, no solo está la constitución de ese estado, sino que está la constitución federal. Y ya cuando estamos en la constitución federal, pues podemos ver esa instancia federal, a ver si hubo una violación a esa constitución federal. Como les digo, en Honduras eso no existe, pero existió. Y luego tenemos la que es de mucho interés a nuestra clase, que es la segunda instancia para Honduras, la tercera para las federaciones, que son las instancias extraordinarias interestatales. Y esa se define como la existencia de una violación o no a los derechos humanos. Y esto los encontramos en los tratados interestatales. ¿Sí? Entonces, vamos en pasos. Honduras tiene 4 diferentes momentos en los cuales nosotros podemos actuar judicialmente. Tenemos 2 que son ordinarios y 2 que son extraordinarios. Los ordinarios definen la primera instancia el hecho o los hechos y en la segunda instancia el derecho. En la primera instancia extraordinaria sí hubo una violación a la Constitución de Honduras y en la segunda instancia extraordinaria lo que vemos es si hubo una violación a los tratados y aquí viene el detallito.
que Honduras ha firmado y ratificado. Si Honduras no ha firmado y ratificado, muy bien, gracias. Pero si Honduras lo firmó y ratificó, tenemos que ver si hubo o no hubo una violación. Entonces, esas son nuestras 4 diferentes momentos procesales en 2 tipos de instancias que existen, ¿sí? Muy interesante también saber que la instancia ordinaria forma 2 tipos de cosas. Lo primero es una tendencia, que esa la forma una sentencia. Con una sentencia yo ya sé más o menos que si yo llevo un caso que es similar, el juez va a dictarlo de una manera similar. Y luego tenemos los antecedentes. Y con los antecedentes lo que tenemos son 3 instancias en donde un juez ha fallado en casos similares de la manera similar. Esto es en instancia ordinaria. O sea que la instancia ordinaria lo que forma es tendencias y antecedentes. Eso es lo que forma la ordinaria. Y luego tenemos las instancias extraordinarias. Perdón, abogada, pero esos antecedentes podemos llamarlo como jurisprudencia también. No se llaman jurisprudencias, se llaman antecedentes. ¿Ok? Y vamos a ver ahorita por qué. Porque la instancia extraordinaria es la que forma el jurisprudencia. La jurisprudencia se define como una sentencia en instancia extraordinaria. Se lo voy a repetir otra vez. La jurisprudencia es una sentencia en instancia extraordinaria. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? ¿Quién es su presidente? Ahorita, ¿quién es su presidente? Juan Orlando Hernández. ¿Y cuántas veces dijo eso en la sala constitucional? Que él se podía reelegir. Ninguna. ¿Qué? ¿Cómo que ninguna? Una vez, sí. El ¿Una? fallo que dio. ¿Una vez? Sí. Una vez lo dijo. Hay una sentencia sobre eso. Correcto, es una sentencia, la sentencia de la reelección que la vemos en el tercer parcial de esta clase. Ahí la vemos, esa sentencia de la reelección. Vemos esa y vemos la del negro lobo. Dígame, Albania. En una clase de lógica jurídica el viernes, el abogado estaba hablando de los silogismos. Ajá. Y luego, bueno, yo le preguntaba acerca de la reelección, entonces, ¿cómo habían hecho, verdad, los juzgados? Bueno, la sala constitucional. La sala constitucional. Bueno, y empezamos a ver los artículos, ¿verdad? Entonces, ellos ignoraron el artículo de la Constitución donde dice que no puede haber por periodos sucesivos, pero defendieron el hecho de que Juan Orlando se le estaban violentando los derechos humanos. Bueno, perdón que interrumpa. Pusieron los tratados. Pero no fue Juan Orlando, sino que el recurso lo metió Callejas, que se le estaba violando su derecho humano por el hecho de él ser expresidente. Y eso lo hicieron por un tratado internacional. Ajá, de tener el derecho a ser electo, ¿verdad? Okay. Pero dejaron de lado ¿qué es lo que sucede en esa sentencia de la reelección? En esa sentencia de la reelección nosotros la vemos en el tercer parcial. La pueden leer desde ya si quieren leerla desde ya. Es fascinante esa sentencia, se los digo muy en serio. Yo como una persona si usted la tiene, abogada, sería bueno que la mandara para irla estudiando. Está en el folder de documentos. Está en el folder de documentos de la clase y ya está. La sentencia de la reelección y la del negro lobo, que también es muy interesante, que es la de la extradición. Ahí está. Esto fue el 23 de abril del 2015. En esa fecha se aprobó esta sentencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que ese recurso, fueron 2 recursos que fueron interpuestos. Uno lo interpone Callejas como expresidente de Honduras y el segundo lo interponen un grupo de congresistas. El más conocido de todos es Osvaldo Ramos Soto. Osvaldo Ramos Soto. Correcto, que es profesor de Derecho Constitucional, dicho sea de paso. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo analizamos justamente en el tercer parcial, no me quiero adelantar, pero lo que sucede es que se da una separación de los poderes con esa sentencia. Eso es lo que sucede. Entonces vamos a analizar por qué, vamos a analizar por qué es legal en estos momentos y vamos a analizar qué podemos hacer si no nos gusta. Todas esas cosas las vamos a analizar en el tercer parcial. Abogada, una preguntita nada más. Desde su punto de vista jurídico, ¿quién está por encima de quién? ¿La Constitución o los tratados?
Bueno, ese justamente es, es como parte dice de nuestro Depende. tercer parcial. Se lo digo muy en serio, es parte de nuestro Abogada, tercer parcial. La Constitución. abogada, Los tratados son una adición a la Constitución. Pero en Honduras no es así. Humberto está En Honduras no hablando, es así. escuchen bien. No Humberto está les hablando acaba- la realidad, ¿verdad? Bueno, Preguntando qué es lo que prevalece. Humberto está diciéndoles cuál es la teoría que mantiene América Latina. Esta no solo es una teoría que él acaba así de sacarse de la manga. Esta es una teoría que tiene América Latina. América Latina ha adoptado esta teoría de que nosotros anexamos los tratados internacionales a la Constitución. Luego está la teoría de que si es la Constitución superior, esa es otra teoría. Y luego está la teoría de Abogada. que son los tratados. Digan. Pero siempre y cuando los tratados no incurran en contra de nuestros derechos, había leído yo. Entonces, por eso les digo, esperemos al Ah, tercer ok, parcial. ok, abogada. No se Queremos preocupen, que adelantarnos, ahí, queremos no, si adelantar. se quiere, es que están emocionados. Yo me emociono también, pero quiero llevarlos para que ustedes mismos hagan las conclusiones de a qué lugar se adhieren. Porque yo se los digo muy en serio, mi opinión no es muy popular, especialmente aquí en Honduras. No es muy popular la mía, pero obviamente porque la mía conlleva implicaciones legales para todos aquellos que Abogada. han actuado de manera distinta. Díganme. abogada, Dígame. una consulta. Ujú. Entonces quiere decir que, bueno, esta candidatura de Juan Orlando que está ejerciendo la presidencia fue legal a través de la sentencia. Correcto. ¿Ah? Es correcto. De- La sentencia es fue la que correcto. lo facultó. Y la Porque sentencia... ellos dijeron que Ah, pero- la Constitución era inconstitucional. Correcto. No, Es que yo creo que es que eso fue justamente yo lo que creo que- sucedió. Abogada, es que yo creo que las miradas las han hecho y han hecho sus propios análisis de acuerdo a los intereses realmente particulares, no a lo que atiende realmente la legislatura, tanto la Constitución como los tratados, porque la Constitución es bien específica y bien clara, incluso habla de cómo se pierde la ciudadanía y uno de ellos es promoviendo una reelección. Imagínense que correcto. ni siquiera eso se hizo, quitar la ciudadanía a estos 10 personajes Tienes que ver. que promovieron la reelección, aun y Es cuando la correcto. Constitución lo prohíbe. Es correcto. Ahí como estoy que- total y completamente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que no fue la reelección lo que estaban promoviendo. Recuerden que había un artículo constitucional donde era prohibido hablar de reelección que decía Sí. que el que lo hiciera iba a ser castigado hasta con Es 10 correcto. años y la separación de sus cargos. Entonces lo que primero fue como de bloquear eso donde sí se pudiera hablar de reelección para entrar ya con el tema que vamos a ver en el tercer parcial, como dice la abogada. Miren, muy interesante lo que Abogada, dice pero Nefi. Nefi les está una hablando de una algo consulta. muy especial, que es el derecho que nosotros tenemos a expresarnos en contra de la prohibición a hablar de la reelección. Eso fue lo que alegaron los diputados. Y Callejas lo que alegó simple y llanamente fue, yo quiero reelegirme. Eso fue su alegato, ¿no? Abogada, Dígame. pero para crear los artículos de la Constitución o modificarlos, Ujú. ¿cómo se crea la Constitución? Depende. A través de una Asamblea o- constituyente. Esta que No, tenemos, no ¿cómo se crea? necesariamente, no necesariamente Pero la nuestra necesitamos sí una fue. asamblea constituyente. Pero la nuestra sí fue. un diputado. Sí, estoy de acuerdo, pero no necesariamente necesitamos una constituyente. No, correcto, pero hablando de la nuestra, fue mediante ese mecanismo. Correcto. Y es el mismo mecanismo que se debe utilizar para poder, ¿Por qué, José? crear otra. Pregunto, ¿por qué? Bueno, porque la Asamblea Pero mire, Constituyente ven. que el juntar pero todos los ¿por qué? sectores sociales del ¿Por qué país. necesitamos eso? Si Bueno, yo pero quiero mire, cambiarlo, ¿por qué? Dígame, Joan. Abogada, pero de todo punto de vista, sea a través de la sentencia, sea a través que el hombre se religió, el pueblo no votó por él, ¿verdad? Y eso está Recuerden, más el claro. pueblo es el No. ejército. Si ¿Ah? Recuerden quién es el pueblo. Bueno, no, por eso el soberano, digamos. Pues. La población, es el diría yo. La ejército. población Bueno, no el votó soberano por es él. la población. Abogada, Sí. No votamos por él. ¿Verdad? abogada, Dígame. yo quiero opinar. Dígame. No, opine, Esto dele, lo que- William. Lo que vivimos es como que usted, siendo autoridad, haya agarrado un ladrón y que Ujú. este ladrón tenía los poderes y hubiese reformado el Código Penal para que robar ya no era el delito.
aquel queda libre. Pues literalmente eso fue lo que vivimos, digo yo, ¿verdad? Porque quien estaba en el poder, él le impedía reelegirse. Y entonces lo que hizo fue usar sus piezas del ajedrez para habilitarse otra vez en contra de las reglas que ya establece el país. Apagar la computadora, la constitución como tal. Y otra cosa que le quería decir es que lo que usted mencionó, ¿verdad? Que el recurso de inconstitucionalidad se disfrazó por el primer artículo, que era la libertad de expresión, que ahí todavía se debía de... ¿El primer artículo de qué? ¿verdad? Y luego, pues, se juntaron en una sola sentencia las dos solicitudes, ¿verdad? Correcto. Entonces, mire, se lo digo muy en serio, esa sentencia es súper interesante, les recomiendo que la lean, es más, al colgar, se lo voy a mandar al WhatsApp, por si acaso tienen ganas de leerla desde ya, pero sí, tiene muchos ingredientes que ustedes tienen que analizar desde el punto de vista de abogados, no desde el punto de vista de personas que viven en Honduras, sino que como abogados quiero que no lo analicen. Eso es lo interesante, abogada, lo que estamos hablando. Ese es el problema, que la gente está polarizada en este momento, que solo quiere decir y no hablan con fundamentos jurídicos. Solo dicen, eso es reelección. No existe. Y ya. Perdón, eso es lo que yo quiero recordar. Perdón, lo que Humberto dice. No solamente hablar como una persona cualquiera, sino que hablar como abogados y fundamentarnos en la ley. Y por eso es interesante lo que estamos hablando, porque nosotros, por lo menos los 46 que estamos en este grupo, no tenemos que pensar como el resto de personas, tenemos que pensar como abogados, pues, y enfrascarnos en eso. Correcto. Bueno, disculpen, para terminarles esto, antes de que nos tengamos que ir. Una sentencia es jurisprudencia, y esa sentencia nosotros sabemos que es jurisprudencia porque aunque el hombre no fue el que interpuso el recurso, él es nuestro presidente. Él no tuvo que pedirlo para que a él se le aplicara. Y cuando ya tenemos 3 sentencias, eso se llama doctrina. ¿Y cómo se dio eso? ¿Dónde sale eso? En la Ley sobre Justicia Constitucional. Ahí es donde le sale qué es jurisprudencia y qué es doctrina. Esto es válido no solo en la doctrina estatal, sino que también en el ámbito interestatal. Una sentencia es jurisprudencia, 3 sentencias son doctrina. ¿Sí? No sé si tienen preguntas específicamente sobre esto, si no, yo con gusto me quedo platicando con ustedes acerca de esa otra sentencia que queremos platicar. Pero si tienen alguna pregunta sobre este tema. A clases. Abogada, disculpe, buenas noches. Dígame, Carolina. Buenas noches. No es sobre el tema, sino es que yo tengo una duda sobre un trabajo que dice que es del segundo trabajo en casa. Sí. Que dice que para su segundo trabajo en casa usted deberá denunciar las naciones por tierra y por sangre a las que usted... Sí, ¿cómo la quiere? Yo también iba a preguntar. Una lista. Quiero que me pongan una lista en donde me ponen mi nación. Buenas noches, muchachos. Quiero que me pongan en una lista mi nación por tierra es y que me digan cuál es su nación por tierra. Mi nación por sangre hereditaria es y me pongan su nación o sus naciones, pueden ser varias, hereditaria. Y asumo yo que me van a poner mi nación genética, no la conozco por no haberme tomado mi examen. ¿Sí? Eso es lo que yo asumo que me van a poner la mayoría de ustedes. Les recuerdo, mi nación por tierra. Yo lo puse mi nación por tierra y mi nación por sangre, porque esa es la que dice la tarea, pero no especifiqué el tema de la genética. Ok, entonces les recuerdo, mi nación por tierra 0801. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Mi nación por sangre, que dicen los documentos de mi papá y que dicen los documentos de mi mamá. Si me quiero ir mucho más lejos de allá y quiero ver mis abuelos, pues yo con gusto. Me encanta leer de dónde es que son ustedes. ¿Sí? Yo ya les di a la mía. Ok. No se preocupe, hermano. Me puede comentar abajo de su tarea. Mi nación genética no la sé. Pero no me he tomado el examen. Disculpe. Buenas noches, abogada. Nación por sangre hereditaria y nación por sangre genética. Esas son las dos que hay. ¿Sí? Quiero, abogada. Gracias, Buenas abogada. noches, muchachos. Gracias. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas noches.